¿Dónde se complica un poco más? Pudiera subir a fuerza, tratando de subir de esta manera, y voy tratando de mantener más la estabilidad. Me fui. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, aquí Olwin, entrenador y atleta de calistenia. Como ven, estoy haciendo entrenamiento de empuje. De hecho, estoy calentando para realizar el entrenamiento más rudo. Y estoy aprovechando, o te voy a traer, un video corto para hablarte sobre las mini paralelas o push-up bars. Y la pregunta que me sale frecuentemente por muchos de ustedes es: ¿qué diferencia hay entre unas simples como estas o unas que se ven más en los parques de calistenia? Me traje, de hecho, varias, están todas acá. Hay mini paralelas de diferentes tamaños, de diferentes materiales. Estas, por ejemplo, tienen esta forma. Lo importante es que tienen una especie de base y donde agarrarte. Estas parecen un poco más cómodas por ese mango de esponja que tienen. Sin embargo, ya te voy a comentar un poco. Hay así pequeñas de madera, hay pequeñas relativamente, pero más grandes que estas, con base de hierro y de madera. Hay largas de madera. Hay como estas que están acá. De hecho, estas solo lo hicieron en este video. Las puse porque me están sujetando acá el mat de yoga, si no ni las hubiera puesto. Y bueno, en sí, les reitero, yo tengo todas estas cosas porque yo doy clases de calistenia, me gusta entrenar bastante y algunas de ellas incluso las vendía o las vendo. Bien, entonces vamos a empezar. Esta es la que ustedes ven normalmente en las tiendas, cuando van, tiendas fitness. En general, siempre hay de este tipo, o una que son de plástico con unas pequeñas patitas. Ok, lo importante para ti es qué ejercicios puedes hacer y qué no. Te lo voy a decir de manera resumida. Prácticamente con cualquiera puedes hacer casi todos los ejercicios. Entonces, si estás corto de presupuesto, quieres empezar ya, no hay otra forma de adquirir mini paralelas, sino que sean las más baratas, las más chiquitas. Utiliza esas. No vayas a pararte y frenar el entrenamiento solamente porque todavía no te puedes comprar este modelo o unas más largas. Tú dale y empieza, que eso es lo importante. Obviamente hay unas que pueden parecer más cómodas que otras, más estables que otras, pero en general todos cumplen la misma función. Ahora, si me preguntas que te resuma cuál puede ser mejor, te voy a decir que yo obviamente prefiero las que son más de calistenia. Vamos a quedarnos con estas pequeñas para que sea parecida la comparación. Este modelo yo te lo recomendaría principalmente si eres un calisténico principiante o si vas al gym o haces otra disciplina y quieres complementar tu entrenamiento realizando flexiones, por ejemplo, porque las flexiones son relativamente fáciles, que es que tu cuerpo está empujando hacia abajo, o sea, tú empujas pero el peso va hacia abajo y aunque se muevan un poquito, no hay mucho que te impida mantener una buena estabilidad. O sea, ahí van a estar bien firmes y las vas a poder usar para eso. Otro ejercicio que es común son las planchas, que es prácticamente lo mismo. De hecho, serían más fáciles porque no te estás moviendo, solamente manteniendo la posición estática. Para ese tipo de ejercicios, estas son súper buenas. Obviamente, estas son un poquito, siendo que estas son
paralelas, mini paralelas de las más pequeñas de calistenia son un poquito más grandes, más anchas, la base, te agarras más cómodo, puedes igualmente hacer las flexiones y va a estar un poco más estable. Ya, y son, no importa el material, son mejores para calistenia, por decirlo así. ¿Dónde se complica la situación? Cuando quieres hacer ejercicios más avanzados. Si quieres realizar por lo menos un tuck de planche, que ya empiezas a entrenar hacia la plancha, la famosa plancha, ya empiezas a mantenerte más en el aire, pero al principio te empiezas a mover un poco porque es una fuerza o ejercicio que no has hecho y requieres normalmente. Los que somos más experimentados podemos controlar más la situación porque ya tenemos la fuerza suficiente y hemos aprendido y podemos mantener la estabilidad. Si tú estás empezando y quieres echarte un poco hacia adelante y te vas con estas, vas a tener poco rango para jugar con ello. En cambio, con estas ya son un poquito más largas. Si tienes estas inclusive un poco más, entonces ya te vas a poder cuadrar mejor y sentir más seguro. Eso lo podría resumir en eso. Te vas a sentir más seguro con unas mini paralelas de calistenia. Pero como te digo, con estas no hay problema. Lo que tienes es que ir con un poco más de cuidado, diría yo. ¿Dónde se complica un poco más? Cuando quieres hacer algo como una parada de manos. En esta lo puedes hacer. Vamos a ver si me sale aquí de una vez o me caigo. Pero ya al tratar de colocarme, ya estoy sintiendo un poco que no es tan estable. De hecho, esta forma no conviene tanto. Pero igual, si tú eres más avanzado, puedes optar como yo, por ejemplo, pudiera subir a fuerza, tratando de subir de esta manera y voy tratando de mantener más la estabilidad. Me fui. No me dio, pero bueno, ¿me entienden? Yo voy controlando hasta que voy subiendo. Si tú eres más principiante, no tienes la fuerza necesaria, no vas a poder hacer esto y te vas a ir y te puedes golpear. Entonces, pudieras intentarlo, pero ya si estás avanzando, te recomiendo cambiar a otro modelo más hacia la calistenia. Estas que son las más cortas, incluso con ellas ya me es más fácil. Aquí sí me atrevo a saltar, por ejemplo, y mantener bien la estabilidad mientras hago esto. Incluso estoy grabando el video, pero estoy con confianza de que esto va a soportar. Me muevo y no se mueve a ningún lado. Obviamente tienes que también ver a quién les compras las mini paralelas que compres, sea en el país que estés, y eso lo que tienes es que quizás verificar en el Instagram de la tienda o ver los comentarios que tiene. Quizás hay gente que ya hace videos con unas determinadas mini paralelas, si bien te sirve para poder hacer una compra más acertada. En fin, en este video solo quería decirte eso, que muchas personas me preguntan si estas sirven para empezar. Sí sirven para empezar, sirven para todo, pero luego se va haciendo más difícil realizar los ejercicios que requieren más estabilidad o donde la fuerza va a diferentes lugares. Si no tienen la forma adecuada, el tamaño adecuado, incluso las que son hay unas parecidas a estas, pero de plástico. Si ya quieres hacer un ejercicio como flexiones con lastre o handstand push-ups con lastre, ya vas a necesitar barras más firmes, inclusive estas. Y bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero aquí dejo el video de hoy con esta información.
Así te ayuda para decidir. En resumen, si quieres o tienes la oportunidad para conseguir unas de este tipo de una vez, compra unas de este tipo. Si esto es lo único que consigues para empezar, está bien. Igual tiene sus ventajas como que pesan muy poco y las puedes llevar en cualquier lado y las consigues en cualquier tienda. Entonces, tú dale nomás, empieza a entrenar y deja tus preguntas, tus comentarios sobre cosas que quieras que te aclare las dudas y que normalmente en otros canales no las saben porque o no dan clases de calistenia o están preocupados de hacer las rutinas y no solamente de dar consejos como este, que es lo que a mí me gusta también para que tú aprendas y sigamos avanzando todos hacia nuestros objetivos. Deja tu like, considera suscribirte. Si quieres clases personalizadas de calistenia, te dejo mi Instagram por uno de estos dos lados. Y nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.